oír la voz de Dios. Es muy importante poder discernir la voz de Dios, porque hay varias voces, pero es muy importante saber cuándo es Dios quien nos está hablando. Así que recibamos con un aplauso al varón de Dios, al Padre espiritual de esta casa, en esta tarde. Gloria a Dios. Bien, les bendigo a todos. Les doy mi saludo y les doy la bendición de un Padre espiritual a todos los hijos de casa, a los que no son de casa y nos visitan por primera vez. Les bendigo en el nombre de Jesús. Podemos buscar en nuestra Biblia de manera rapidito. En Hebreos, capítulo 1, dice así la palabra. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Toca a tu hermano. Dile, a mí me sustenta oír la palabra de su poder. Bien, estamos dando un estudio que debemos estar muy atentos. Cómo poder oír la voz de Dios. Y no hay apuro por terminar este ciclo de estudio, porque este ciclo nos va a elevar al diseño de la prosperidad de Dios. ¿Cuántos quieren prosperar? Amén. Todos queremos prosperar. ¿Sabes por qué? Porque dentro de ti hay un ADN. La gente dice, y muchas personas tienen la idea que nosotros fuimos hechos solamente para adorar a Dios. Y todo el mundo, la religión y las iglesias tradicionales, desde mucho tiempo atrás, no le importaba la manera del hombre vivir, viviera ripiado, viviera con zapatos amarrados con alambre, con ropa remendada, vestido como quiera, sucio o como fuera, repitiendo siempre los mismos trapitos. Porque la religión nos hizo saber que no importaba tu situación de vivir y como tú vivieras, que lo que importaba era que tú adoraras a Dios, porque estabas hecho para adorar a Dios. Verdaderamente, Dios en sus hijos, desde el principio de la creación, puso un lugar en el hombre, que todavía sigue estando en el hombre, para que el hombre fuera un adorador. El lugar de Dios está dentro de cada hombre. Así que nuestra misión no es adorar, porque ya Él nos hizo adoradores. Nuestra misión es adorar y juntamente prosperar, así como prospera también tu alma.
importante que nosotros tengamos claro que tenemos un ADN para multiplicarlo todo. Por eso Dios bendijo al hombre en el huerto, y desde el que lo puso en el huerto y lo bendijo, le dijo: fructificamos y multiplicamos. Tú tienes el ADN de la multiplicación. El problema del hombre está en las atmósferas que admite, en el medio ambiente que vive, se desarrolla y lo rodea. Eso afecta su carácter y su ADN de multiplicación que Dios lo puso aquí. Por eso tú no puedes ir más allá de tus pensamientos. Tal piensa el hombre, tal es el hombre. Así dice mi Biblia, no sé la tuya si lo dice. Si no lo dice, bótala, porque no es igual que la mía. Y la mía es la que Dios creó. Bien, en el Antiguo Testamento vimos que Dios le habló a Moisés, le habló a Naamán a través del profeta Eliseo, le habló a Samuel. En el Nuevo Testamento Dios le habló al apóstol Juan en la isla de Patmos, allí donde escribió el libro de Revelación o Apocalipsis. Dios le habló a Pablo, y ya estos los días estoy dando a manera amplia de lo que ya di para caer. Pero Dios habla también directamente en el Antiguo Testamento a través de los profetas, los reyes, los sacerdotes. Pero el pueblo en el Antiguo Testamento tenía que consultar al profeta para encontrar una respuesta de Dios. Y en el Nuevo Testamento también Dios renueva nuestro espíritu y ahora podemos oírlo directamente. No significa que Dios no nos puede hablar a través de un profeta, pero podemos oír a Dios directamente. Y dijimos que hay varias que Dios necesita hablarle al hombre, porque Dios desea comunicarle al hombre sus planes, sus propósitos y la asignación que tienes para cada hombre. Tú no estás aquí hoy porque tú quieres estar. Tú estás aquí hoy porque Dios te trajo a este lugar para que tú escucharas cómo oír la voz de Dios. Pero también hay algo que queremos nosotros, que cada hijo de Dios tiene el derecho a prosperar. Cada hijo de Dios tiene derecho a oír la voz de Dios. Usted no puede prosperar debidamente si usted no aprende a oír la voz de Dios. Amén. Hay tres grandes voces en el mundo, dijimos: la voz de nuestro espíritu. Esta voz es la voz que se denomina en la Biblia como la conciencia. Es parte de nuestro espíritu, además nos enseña a discernir entre el bien y el mal. La voz del diablo: así como Dios habla a su pueblo, también el enemigo habla y trata de imitar la voz de Dios con el propósito de engañarnos. Ha visto muchos creyentes engañados porque el enemigo, por el enemigo, porque nunca han aprendido a discernir las tres diferentes voces: la voz de tu espíritu, la voz del diablo y la voz de Dios. El Señor nos puede hablar de diferentes maneras. Una de ellas por medio del Espíritu Santo. La mayoría de las veces, cuando el Espíritu Santo habla directamente, es porque Dios quiere comunicarnos algo demasiado importante, ya sea debido a muerte, un llamado ministerial o cualquier otra cosa de gran revelación para el reino. ¿Cómo podemos discernir estas tres voces? A través de ejercicios espirituales en los cuales Dios proveyó en su palabra un diseño de ejercicios espirituales para poder relacionar y llevar a nuestro espíritu a la intimidad con el Espíritu de Dios. La Biblia dice que cuando nos unimos a Dios somos un espíritu con Él. ¿Usted entendió? La Biblia dice que es necesario que los que le adoren en espíritu y en verdad. Y estos ejercicios para
entrar en intimidad e ir prosperando en la intimidad con Dios para poder aprender a escuchar su voz es el ayuno y la oración. El ayuno crea gran sensibilidad en nuestro espíritu para oír la voz de Dios. El orar abundantemente en el espíritu o en lengua. Los que hablan en lengua, cuando van a orar, deben orar. Si es una persona de oración que ya está, que ora de 1 hora para arriba, debe hablar como mínimo 1 hora en lengua. Eso es orar abundantemente en el espíritu. Diariamente los oradores deben orar 1 hora en lengua como mínimo. Si es una persona que no ora mucho pero habla en lengua, debe aunque sea orar media hora en lengua. Y si usted no ha recibido la lengua, dice la Biblia que se la pida, se lo pida a Dios. Usted debe desear, anhelar el hablar en lengua. Usted debe de pedírselo en oración constantemente a Dios. Amén. Eso se llama la promesa del Espíritu Santo. Luego hablaremos en otra clase de eso. También otro ejercicio es meditar en la palabra. Dios te puede hablar a través de un versículo bíblico, pero si tú nunca lees la Biblia, ¿cómo Dios te va a hablar por un versículo si tú no te sabes ni un versículo? Entonces Dios te puede hablar también a través de un versículo bíblico. ¿Por qué? Aprenda esto. Hay una ley que se llama la ley de apropiación. Le dije la otra vez que los que están sentados allá arriba en la parte alta, que esa parte de ahí, Dios me la dio por la ley de posesión. Porque el frente de esta casa llegaba hasta abajo. Ahí está la marca en el segundo banco ahí, acá, mira la marca aquí. Mírala aquí. El frente de esta casa llegaba hasta aquí. Esa parte de ahí, Dios me la dio porque yo me apropié a través de una ley bíblica. Lo pisé, lo caminé, lo volví a pisar y dije, Señor, esto está muy chiquito porque aquí va a venir mucha gente. Esto yo lo declaro para ti. Yo me apropio de esto. Y cuando usted se apropia de una ley bíblica que usted conoce, pues entonces Dios hace cumplir eso sobre ti. ¿Usted me está entendiendo? Asimismo también hay muchas leyes. Y a través de la ley de apropiación yo me apropié y que vinieron hasta desbaratar eso ahí, pero no pudieron. No pudieron desbaratarlo. ¿Sabe por qué? Porque ya Dios me lo había dado. Ya yo me había apropiado de eso. Eso se llama la ley de posesión. Cada vez que usted conoce la palabra, usted puede leer la Biblia entera y aprendérsela de memoria y recitarla de memoria. De nada le sirve si usted se sabe la Biblia de memoria y no recibe revelación de ella. La revelación en la Biblia viene por el Espíritu. Si cuando usted la lee, el Espíritu no está presente, no hay rema. Lo que hay es logos. Es un libro simplemente, lleno de letras. Pero cuando usted se apropia de ella con el Espíritu, usted recibe revelación. Y esa revelación es el mismo Espíritu hablándote a través de ella. Y cuando tú te apropias de esa revelación y comienzas a caminar en ella, pues entonces ella se manifiesta. Y esto es lo que se llama rema de Dios. Yo no sé si tú me estás entendiendo. Por eso es importante saber que debemos hacer los ejercicios
y ejercitarnos diariamente todos los días para poder entrar en una dimensión de asociación con el Espíritu, de intimidad con el Espíritu, para que cuando tú recibas la revelación a través de Él y comiences a caminar, te puedas apropiar de lo que Dios tiene para ti. Por eso es importante también, usted nunca puede ir más allá de la revelación que recibe. Por eso es importante la revelación. Dice 1 Corintios capítulo 2, que Dios nos dio a nosotros, nos escogió por predestinación y que a la misma vez nos dio su Espíritu para mostrarnos a través de su Espíritu las cosas que hay ocultas en Dios y las cosas que hay ocultas en el enemigo, para saber lo que debemos de hacer por el Espíritu, saber lo que Él ha predestinado para los que Él ama. Entonces, solo es por el Espíritu. Y no puedes tener relación con el Espíritu si no tienes los ejercicios espirituales que te llevan a discernir claramente la voz de Dios, como orar abundantemente en lengua, en ayuno, en oración, meditar en la palabra. Meditar en la palabra crea sensibilidad a la voz de Dios. Usted toma un versículo diario y medítelo diariamente. Háblelo, susúrrelo, repítalo. Cuando oramos en lengua, nuestro espíritu se edifica y se desarrolla. Por eso es importante hablar en lengua. Después de un tiempo practicando, hablando en lengua todos los días, orando en intimidad con Dios, dice la Biblia: entra a tu cuarto y cerrada la puerta. Ora a tu Padre que te ve en los secretos, y tu Padre que te ve en los secretos te recompensará en público. Por eso es que Jesucristo era una escuela taller ambulante. La certeza más grande para enseñar es ser una escuela taller. Por eso aquí las clases serán demostrativas. Es importante que se sepa que Jesucristo daba las clases a las multitudes demostrativas. Y es importante que nosotros sepamos que Jesucristo se metía en el monte a orar. Pero cuando Él salía del monte, Él se topaba un enfermo y Él no tenía que orar. Él solamente tenía que declarar la palabra o ordenar la sanidad. Me recuerdo en una ocasión que tuvimos una campaña en Baracoa y me dice mi hijo, se mete en el público. Estábamos predicando en la calle porque se llenaba mucho la iglesia el segundo día, el tercer día de campaña, y mi hijo se topa a una mujer que le faltaba casi una cuarta y media de brazo. Este brazo le daba por aquí, este brazo estirado le daba por aquí, estirado, tenía un brazo más corto que otro. Y cuando nosotros nos tuvimos, por lo menos Felito y yo, nos tuvimos 6 meses de ayuno y oración cuando fuimos a ir a esa campaña. Y cuando mi hijo saca a una mujer del público que le enseña cómo tenía la condición que tenía su brazo, y cuando la trae, que yo digo, levanta los brazos, que la mujer aquella hizo así, levantó los brazos. Desde que lo levantó, sin orar, yo lo apunté con el dedo y el brazo empezó a crecer hasta que llegó al tamaño del otro, sin orar. ¿Por qué? Porque la intimidad, escuche bien, ora con Jesús, minuto con los hombres. Ora de rodillas, minuto con los problemas, minuto con los hombres. Pero el pueblo de Dios no quiere orar, no quiere aprender a oír la voz de Dios. Es importante también meditar en la palabra. La palabra crea sensibilidad a tu espíritu y te va relacionando. Repite versículos bíblicos, apréndete las promesas, cómprate un promesario.
El poder discernir las tres voces, dijimos que viene como resultado del cumplimiento de dos cosas. Para tú poder discernir las tres voces que todo ser humano va a oír siempre, casi siempre oyen dos, pero no oyen la de Dios. Oyen la del diablo fácil, oyen la de una persona fácil, oyen la de su espíritu fácil, pero la del Espíritu de Dios casi nadie la sabe discernir o escuchar, porque se sensibilizan solamente con las atmósferas y los medios ambientes en que viven, y sin embargo eso es lo que afecta el carácter. Cuando tú te estás mucho tiempo enredado en una atmósfera y no sale de esa atmósfera, no la reprende, no la aparta de tu vida, esa atmósfera se va a convertir en un ambiente, y ese ambiente se va a convertir en una cultura si está mucho tiempo, y si sigue mucho tiempo esa cultura se va a convertir en una idiosincrasia, y cuando viene a ver esa va a ser tu manera de vivir, porque vive a base de ideas, pero no por lo que dice el Espíritu de Dios. Toda idea te prospera, pero la idea de Dios no te prospera. Pero es importante, y puede hasta hacer riquezas, pero una riqueza tiene que saber qué es lo que va a traer después. Si tú no estás preparado para administrar riqueza correctamente, pues entonces viene lo que se llama la mala administración. Y la riqueza que tuviste se te va de entre las manos. Por eso es importante oír la voz de Dios. Cada uno de nosotros tiene una asignación del cielo. Tú no estás aquí porque tú quieres estar, porque viniste a adorar y a alabar. No. La prosperidad es para todos. No es para uno solo. Dios quiere que todos sus hijos prosperen. Pero es importante, tenemos que saber que primero tenemos que tener dos cosas: la madurez espiritual y el uso. Para el poder discernir las tres voces viene como resultado del cumplimiento de estas dos condiciones: la madurez espiritual y el uso. La madurez espiritual se da cuando un creyente es guiado por el Espíritu Santo. Cuando un creyente es guiado por el Espíritu Santo, ahí es donde tú sabes que hay madurez espiritual. Cuando tú ves una persona carnal, que todo lo que hace lo hace carnal, ahí no está guiado por el Espíritu Santo. Puede hablarte de Biblia, puede hablarte de versículos, puede recitarte la Biblia, pero no está guiado por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no tiene madurez. Entonces eso significa que puede ser un creyente, puede ser un discípulo, pero no es hijo. Los hijos son los que han alcanzado la madurez y se convierten en herederos de todas las cosas de Dios. ¿Usted me entiende? Por eso usted ve mucha gente en la iglesia que no prospera. Es porque nunca ha sido hijo, siempre fue un creyente. Usted no puede vivir toda la vida siendo una oveja. O es una oveja, o es un creyente, o es un discípulo. Un discípulo es alguien que ya ha acelerado su vida y su formación espiritual con Dios y con la iglesia, de tal manera que está a un paso de ser hijo. Pero un creyente es una persona que cree y hasta ahí. Y una oveja es uno que siempre está con el trajecito de oveja. Quítese el traje de oveja. Si usted lleva más de un año en la iglesia, ya usted no tiene por qué tener el traje de oveja. Dame, quiero. Sea discípulo y pase a ser hijo. Porque los hijos son los que entran en prosperidad a causa de que han alcanzado el nivel para que se le entregue la herencia.
es el nivel de la madurez. Por eso, hay dos condiciones para esto, o discernir las tres voces. La madurez espiritual. El creyente maduro ha llegado a conocer con claridad la voz de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Romanos 8:14. Y el uso. Dice la Biblia que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Hebreos 5:14. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, la madurez y el uso ¿de qué? De los dones, ¿no? Si los dones no se dan por madurez. Hay gente que entran a la iglesia el mismo día que entran empiezan a hablar en lengua. Y no tiene madurez, ni ha sido discipulado, ni conoce la palabra. Usted no puede elegir ni líderes ni personas en la iglesia como personas de confianza porque hablen en lengua. No, señor. La madurez no es hablar en lengua, es alcanzar con claridad, a ser guiado por el Espíritu, a oír la voz de Dios y comenzar a tener un carácter conforme al carácter de Cristo. Amén. Es porque han pasado un proceso. Toque a su hermano y dígale, proceso. ¿Cuál es la clave fundamental para oír la voz de Dios? Estar dispuesto a obedecer. Si usted no está dispuesto a obedecer, Dios le habla una vez, y si usted no está dispuesto a obedecer, no espere que Dios le va a volver a hablar, porque Dios no le habla a cabezones ni a desobedientes. Tú escuchas la voz de Dios un viaje, y si tú no obedeces, tal vez la escuche otra vez, pero más de 2 veces no la vas a oír, porque Dios no le habla a gente que no obedece. Así que la clave, una de las claves para que Dios te hable es obedecer. ¿Qué vas a hacer? He visto mucha gente decir, Dios me habló, Dios me dijo, fui a La Habana, fui a Camagüey, fui a no sé dónde, y Dios me habló. Y mi pregunta es, ¿qué vas a hacer con lo que Dios te dijo? Porque cuando Dios habla en una atmósfera que trae cambio. Pero el desobediente, aunque escuche la voz de Dios, no cambia. Porque tiene un espíritu de rebeldía. Entonces, es